Buenas noches, mis hermanos. Es un gozo estar aquí, no porque esté aquí arriba, sino estar aquí en el lugar que tenemos que estar, que es en su iglesia, en su casa, reunidos todos juntos. Entonces, el privilegio no es por estar aquí, sino que cada vez que nos reunimos es una oportunidad de darle gloria a Dios y de honrarlo y glorificarlo y asimismo cumplir el propósito también de Él. Entonces, siéntase afortunado. Tenemos hermanos que a lo mejor por cuestiones de salud no pueden estar con nosotros, por cuestiones de trabajo, de viaje o algún compromiso o algo. Entonces es un privilegio estar juntos. Sabemos que somos su iglesia y eso es bueno para nuestras vidas. Y esta tarde noche me toca a mí compartir con ustedes la palabra del Señor. Y el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón y que quiero traerles es la manera o lo que nos corresponde a nosotros en cuanto a los que hemos oído y Dios ha hecho una obra de transformación. Y le he puesto así, respondiendo al Evangelio. Está basado en Romanos 12, del 1 al 8. Y yo sé que tenemos más o menos como 9 meses que el Señor nos ha estado enseñando acerca del libro de Romanos. Vamos por ahí del capítulo 5, así que probablemente para cuando el Señor nos lleve este capítulo 12, pues más o menos puede pasar por ahí un año. Entonces cuando lo estaba estudiando dentro de mí era así como que no, pues vamos a llegar pronto a esta parte. Y luego viendo la bendición que tenemos de irlo desgajando poco a poco, sin prisa, sin ir a la carrera, pues dije, pues si sacamos cuentas más o menos lo que llevamos y que lo que nos falta, pues prácticamente es alrededor de un año pasado, entonces un pasadito de un año, perdón. Entonces me sentí en esa libertad de seguirlo estudiando, meditando y pues ahora compartírselo a ustedes, compartírmelo a mí. Y prácticamente es Romanos 12, del versículo 1 al 8. Y antes de leerlo, déjeme recordarle pues que esto es una carta muy rica, lo sabemos, escrita por Pablo. Y los primeros 11 capítulos de esta carta podemos ver la parte doctrinal, podemos ver la obra de Cristo en nuestras vidas, lo que el Señor por medio de Jesucristo está haciendo. Capítulos 9 y 10, 9, 10 y 11 o 10 y 11 prácticamente habla al Israel, a lo que era el pueblo de Israel, pero sabemos que esto va dirigido a nosotros también. Pero prácticamente, digamos, del capítulo 11 para atrás, podemos ver la obra de Cristo en plenitud. Es lo que Él ya hizo por medio de Jesucristo, era nuestra condición, el cómo Él nos transforma por su gracia, conforme a la medida de nuestra fe, y eso es algo que tenemos que tener presente a lo largo de todo lo que vamos a ver en esta tarde noche. Pero prácticamente es la parte donde deja de darnos las instrucciones, o más bien de compartirnos ese mensaje de la obra de Cristo, para hablarnos desde el capítulo 12 al 15 más o menos, sobre cómo debemos responder a ese evangelio. ¿Cuál es la parte, digamos, que ahora nosotros como, digamos, cristianos o como aquellos que hemos recibido la obra de salvación por gracia en fe, nos corresponde a nosotros? Y prácticamente el capítulo 16 pues es prácticamente el despido, pero en esta parte podemos ver esta parte que une la parte, por así decirlo, teológica, o la parte donde entendemos el evangelio, y la parte donde en el capítulo 12 donde nosotros empezamos a tener que de cierta forma actuar. Sabemos que de ninguna manera podemos conseguir la salvación por obras o por acto humano, pero sí tiene una gran responsabilidad. Y es algo que normalmente cuando el Señor me
me lleva a compartir o algo, es algo con lo que trabaja en mi vida y que siempre pone para transmitirle el cómo respondemos a ese evangelio, cuál es nuestra parte, por así decirlo, porque entendemos que la obra Él ya la hizo. Entonces, antes de leer los primeros 8 versículos, pues esta noche quiero tocar 4 puntos que yo rescato de estos versículos. Por cuestiones de tiempo solo vamos a leer del 1 al 8, pero sigue hablando de más deberes cristianos. Algunas Biblias tienen en su título deberes cristianos. En la mía dice actitud consecuente del creyente, pero realmente sabemos que esta parte no es parte de la palabra de Dios, sino que fue escrita para facilitarnos la interpretación o la lectura de la Biblia, pero prácticamente debería ser nuestra responsabilidad delante del Evangelio y de esta obra de salvación. Y yo lo rescato en 4 puntos importantes. El primero es santificación, el segundo es humildad, el tercero es unidad, el cuarto es servicio, y después habla de amor y otras cosas entre los hermanos, pero lo vamos a dejar en esas 4 partes y vamos a leer los versículos del 1 al 12. Dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no penséis más alto de sí de lo que debe de pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. El que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que da con liberalidad. El que dirige con diligencia. El que muestra misericordia con alegría. Y prácticamente esos son los 8 versículos que veremos hoy. Y Señor Jesús, te pedimos esta noche, Señor, que tú seas hablando a nosotros, que tú pongas la claridad en el texto, Padre, y nos permitas entender y comprender, Padre, estos versículos, Señor, y que seas tú tratando con cada uno de nosotros según la obra que tú has empezado, la obra que estás haciendo, y que tu Espíritu Santo se mueva conforme Él ha querido en esta tarde noche. Te pedimos que seas tú hablando nuestras vidas y que seas tú enseñándonos esta porción de escritura. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y tenemos estos 8 versículos y como le decía ahorita, no son los únicos o hasta aquí no viene la parte de nuestra responsabilidad, pero son los que a lo mejor el tiempo nos va a permitir estudiar esta tarde, y vamos a ver los versículos primero 1 y 2. Dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de nuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ese por consiguiente viene siendo la bisagra que, como le decía ahorita en la introducción, nos lleva de lo que Dios ya hizo por medio de su gracia, en la medida de la fe que Él nos ha dado también a nosotros mismos. Y esa es la parte que une y dice por consiguiente. ¿Y de qué venía hablando? De todo lo que Cristo es, todo lo que su obra es en nuestras vidas, lo que nosotros éramos y el proceso que Él ha hecho. Hasta aquí podemos entender la obra de salvación, por así decirlo, hasta el capítulo 11. Y este capítulo 2 empieza por ese
Por consiguiente, hermanos, y luego dice, os ruego por las misericordias de Dios. Y ese les ruego es prácticamente una invitación, pero una invitación con súplica, es una amonestación al mismo tiempo, una exhortación, una rogativa. Y está diciendo, os ruego por las misericordias de Dios, por aquellas misericordias que nosotros ya vimos en los capítulos del 1 al 11, que obviamente ellos no eran capítulos cuando se lo estaba dando a los hermanos en Roma. O sea, prácticamente era más que nada el hecho de todo lo que ya les he dicho, por esas misericordias que ustedes ya les expliqué a lo largo de toda esta carta, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y esa era la rogativa que Pablo tenía, pues que era algo así como una insistencia, pues. Y habla que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Y aquí cuerpo, y quiero hacer la aclaración, es la palabra soma. ¿Por qué? Porque no se refiere a este cuerpo visible, a este cuerpo nada más a lo mejor lo que podemos ver, sino se refiere a todo el ser, pues, o sea, que viene, que es completo, que es un todo, que viene desde nuestra mente, nuestro cuerpo físico, nuestro, digamos, corazón, nuestros sentimientos, todo lo que, por así decirlo, Benjamín en este caso es. Dice que presentéis todo lo que tú eres en sacrificio vivo, ¿sí? Santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces él está hablando de todo lo que somos, para que no pensemos que se refiere nada más a esa parte de cuerpo. Y viene acerca de eso, o sea, que nosotros tengamos ese instinto o ese deseo o ese anhelo de presentarnos santos y agradables a Dios. El versículo de Dios nos muestra cómo es y dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de nuestra mente, para que verifiquemos o comprobemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí? Y ese que no nos adaptemos a este mundo es interesante, porque el mundo quiere que nos adaptemos al mundo. Y si tú tienes un televisor o tienes redes sociales o tienes cualquier cosa que te permita de cierta forma conectar, pues realmente ellos quieren que te adaptes a este mundo. Es interesante ver cómo era la tecnología. Tú estás hablando de tenis o cualquier otra cosa y abres el celular y te aparecen un montón de anuncios referente a eso. Y sabemos que nuestra información, gustos y todo eso, pues los plasmamos en las redes, pero el mundo quiere que nos adaptemos, está diseñado para que nos adaptemos a él. Pero ¿qué dice el Señor? No se adapten a este mundo, sino transfórmense. Y esa palabra de transformación es esa palabra que conocemos como metamorfosis, como ir cambiando, como ir evolucionando. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Por mediante la renovación de nuestra mente. ¿Y cómo renovamos nuestra mente? Nuestra mente la renovamos por medio de la palabra de Dios. Así es como nosotros vamos renovando nuestra mente. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, no solo es cuando leemos la palabra. Ahorita en esta tarde, noche, estamos renovando nuestra mente. Estamos escuchando la palabra de Dios y estamos oyendo la palabra de Dios, y eso va a ir transformando aspectos en nuestras vidas que no habían sido cambiadas. Ahora, cuando nosotros pasamos más tiempo adaptándonos a este mundo, pues es difícil que la renovación de nuestra mente se vaya dando, porque va ganando tiempo. Pero en la medida que nosotros leemos la palabra, en casa hablamos la palabra, venimos a reuniones donde se nos habla la palabra, estamos con hermanos que hablamos la palabra, pues nuestro entendimiento se va renovando. Y dice, no se adapten a este mundo. Y es padre ver cómo el estar en este mundo no es algo malo. No es algo que debemos ver como un Señor, apártame. Señor, llévame allá lejos donde yo no me contamine del mundo. ¿Por qué? Porque podemos verlo en la oración de Jesús, y le voy a pedir que me acompañe
al libro de Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Y es Jesús orando al Padre por sus discípulos, y podemos de cierta forma apropiarnos de esa oración. Sabemos que estaba orando por sus discípulos, pero nos consideramos seguidores de Cristo, y esta es aplicativa a nosotros. Y dice en el versículo 14, dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. ¿Qué dice? Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Y esta oración sabemos que es extensa, que Jesús hace por sus discípulos, pero es bonito escucharlo y decirlo. Hermano, no somos de este mundo. Vivimos, transitamos, los que ya tenemos cierta edad, trabajamos en este mundo, nos comportamos conforme a muchas cuestiones de este mundo, pero nosotros no somos de este mundo. Recordar que aún este es el mundo que el Señor nos dio. Y dice: transformados por medio del entendimiento. Y aquí Juan lo dice, es por medio de ir entendiendo la palabra de Dios. ¿Cómo es este proceso? Yo leo, o escucho, o estoy en una reunión donde me hablan del Señor, lo entiendo con mi mente, con mi razonamiento, y después, ¿qué sigue? Lo aplico. Y esa es la evolución que voy teniendo. Soy transformado conforme lo voy entendiendo. Pero esto es conforme a la palabra de Dios. Cuando yo abro las escrituras, cuando me enseñan, todo ese proceso de evolución lo podemos definir como la palabra de santificación. Lo que yo voy entendiendo del Señor, lo voy aplicando. Cuando recién el Señor hace la obra de salvación, podemos ver a veces cambios muy visibles. El que estaba en drogadicción a lo mejor deja la drogadicción y decimos: wow, Dios lo salvó. Y aquel que tenía problemas a lo mejor con violencia deja de ser violento, y vemos cambios a lo mejor muy evidentes. Pero la renovación o la santificación no se queda en ese primer proceso, sino que va evolucionando. El día de hoy yo puedo ver cambios en mi vida que a lo mejor cuando me convertí pues no había. Ahorita estoy aprendiendo cómo debo educar a mis hijos. No lo sé completamente. Tenemos hijos de diferente edad, y yo tengo que ir a la escritura y tengo que escuchar consejos de la palabra, y tengo que estar con hermanos que me enseñen acerca de cómo debe ser la crianza con mis hijos, y mi mente se va renovando. Y ese proceso de santificación, aún las cosas con las que he luchado, o a lo mejor cosas que ya he superado, pero hoy en día estoy luchando con otras nuevas, y el Señor me va santificando. La obra de salvación es una, la obra de santificación es otra. La obra de salvación el Señor la hizo una vez y para siempre en nuestras vidas, pero la santificación es ayer. La santificación es hoy, y la santificación va a ser mañana, conforme a la renovación de mi entendimiento. Yo no puedo cambiar algo que la palabra de Dios, bueno, hablando de un buen cambio, yo no puedo cambiar algo que no entiendo, que no comprendo y que no ha golpeado mi vida. La escritura me va enseñando, y la escritura me dice: no robarás, y me da un trancazo y digo: no debo robar, y empiezo a metamorfosear, o ese proceso de metamorfosis, a cambiar y decir: lo hacía, ya entiendo que es malo, ya no lo hago. Y eso puede ser muy evidente, pero también nos habla de muchas cosas, de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Caray, ahí todavía como que me falta, ¿verdad? Como que de repente mi mente vuela muy alto y hace planes humanos y carnales. Bueno, que sea transformado, y empieza esa evolución. Nosotros necesitamos, mi hermano, ser transformados por medio de la renovación
de nuestro entendimiento. Lo que voy entendiendo, lo voy aplicando. Y de esa manera mi vida se va santificando. Todo mi cuerpo, como decía el versículo 1, se va presentando como un sacrificio vivo a Dios, agradable a Dios, como ese culto racional. Lo que puedo entender, comprender y aplicar, lo voy poniendo por obra, por amor a aquel que me salvó. No para que por eso me vea más bonito, sino porque Él me ha salvado. Yo voy evolucionando y voy cambiando, porque Él no me quiere dejar igual, porque si no Él hubiera hecho una obra de salvación y tú sigues viviendo igual, ya te salvé, ya te salvé, ya te salvé. No, Él quiere llevarnos a renovarnos hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, hasta que seamos transformados en su imagen incorruptible. Todo eso por medio de la renovación, por medio de su palabra. Y vamos a ir ahí en 1 Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, y vamos a leer los versículos del 1 al 8. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más, pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, y que nadie peque de fraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador de todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto, no rechaza a hombre, sino al Dios que os da su Espíritu Santo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros seamos transformados y renovados. Y si no lo entendemos de esa manera, mi hermano, no es en contra mía o en contra de nuestro pastor aquí en la iglesia, eso es en contra de Dios. Al que le estás fallando, por así decirlo, es a Dios. Al que no estás agradando es a Dios. Así que la voluntad de Dios es nuestra santificación. No nos salvó para dejarnos salvos, nos salvó para santificarnos. Mi hermano, y esta también es una obra de Dios. O sea, obviamente Él es el que nos va a renovar. Por medio de su Espíritu Santo nos va a ayudar cada día, pero Él es Él obrando en medio de la renovación de nuestro entendimiento. Así que es algo en lo que nosotros podemos, por así decirlo, esforzarnos. Es algo en lo que nosotros tenemos que ir creciendo en nuestra santificación. Porque la santificación debe ser el primer resultado de nuestra salvación. Nuestra santificación debe ser el primer resultado de nuestra salvación. Ya me salvó, me voy santificando. El primer cambio evidente, como le decía, cuando Él hace la obra y transforma varias cosas en mi vida, pero eso no termina hasta que llegue a su presencia. Y tenemos santificación. Ahora vamos al segundo punto, humildad, versículo 3. Dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Y la recomendación que nos da en este versículo es ese sentir, que no pensemos de nosotros de diferente manera como debemos de pensar. Y para eso necesitamos entender que tenemos que tener una mente renovada, que el Señor ya ha hecho eso y lo está haciendo conforme a la medida de fe que Él nos ha dado. Que pensemos con buen juicio, con cordura. Y esto va en dos sentidos. Mi hermano, no debemos de pensar más de nosotros que lo que debemos de pensar
pero tampoco debemos pensar menos de nosotros de lo que debemos pensar. ¿Por qué? Porque el Señor es el que distribuyó conforme a la medida de fe, y sé que hay muchos temas en cuanto a ese concepto de la medida de fe que Dios ha dado. Y cuando estudiaba esto, pues oía o leía más bien muchas opiniones acerca de esa parte, pero no es ahí donde me quiero centrar, sino que realmente entendamos que debemos de pensar correctamente de nosotros. O sea, el Señor nos manda a pensar correctamente. Mi hermano, si piensas más de ti, estás mal. Pero si piensas menos de ti, también estás mal. Y hablar de humildad, pues sería lógico irnos a Filipenses 2 y ver la obra de Cristo. Pero esa ya la hemos oído, porque como habla de la humildad de Cristo, el no estimar el ser igual a Dios como cosas que aferrarse, sino que se despojó y tomó condición de hombre y se hizo obediente, y Dios le dio un nombre sobre todo nombre. Y ese es un concepto, por así decirlo, fácil de entenderlo y verlo, la humildad que tuvo Cristo siendo Dios. Sí, pero quiero que vayamos a otro capítulo y le voy a invitar a que vaya ahí en Romanos capítulo 3, atrasito de su Biblia. Y esto nos va a servir para entender el concepto que debemos de tener de nosotros mismos. Romanos 3, versículos de 21 al 31. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y voltea que tienes un lado y dile, por cuanto pecamos, no vamos a alcanzar la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifique, justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios de los judíos solamente? No. Perdón, ¿no es también Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Y fíjese cómo lo dice de esta manera. Por cuanto todos pecaron, y aquí todos los que estamos aquí hemos pecado, dice, y no alcanzan la gloria de Dios. O sea, por nuestros pecados ninguno alcanzará la obra de Dios. ¿Sí? Dice que fuimos justificados por su gracia. ¿Sí? Conforme a la medida de fe que Él nos ha dado. Y entendemos que estos versículos habla acerca del alegato que había de la salvación entre judíos y gentiles. Y entendemos cómo dice que pues no hay distinción. Pero la verdad es que para la obra del pecado, para la obra de salvación es la misma. Todos pecamos y ninguno vamos a alcanzar la gloria de Dios. Y todos los que estamos aquí lo hemos hecho, pero somos justificados gratuitamente por medio de la fe que es en Cristo Jesús. ¿Quieres saber cuál es nuestro deber? ¿Cómo debemos pensar de nosotros mismos? Todos somos pecadores y todos somos justificados por la obra de Cristo. Aquí alguien, la sangre de Jesús, aquí alguien fue justificado por sangre azul, o alguien fue justificado por otro medio. Todos fuimos justificados por la obra de Cristo. Y tú tienes a un lado, o enfrente o atrás, un hermano que no alcanzaba la gloria de Dios, pero que fue justificado por la obra de Cristo, por medio de la fe
que el mismo Dios nos ha dado a cada uno conforme a Él. Entonces podríamos pensar diferente de nosotros mismos. No, no podemos pensar en nuestras vidas que tenemos más valor que cualquiera que está a nuestro alrededor. No podemos pensar que yo valgo más que mi hermano que está enfrente o que está atrás, porque éramos igual de pecadores y fuimos salvados por la misma sangre y somos justificados por la misma sangre conforme a la medida de fe que Dios da. Si tú tuviste más fe, Dios te la dio. Si tú tuviste menos fe, Dios te la dio. ¿Dios se equivoca? No, Dios no se equivocó. Y Él nos dio conforme a la medida. Y Él nos ha salvado en el tiempo y en el momento que Él ha decidido. Y algunos tuvieron el privilegio de nacer en una iglesia. Otros pudimos llegar adolescentes. Otros pudimos llegar jóvenes. Otros adultos, otros ancianos. Pero ¿cómo fue? Conforme Cristo quiso. ¿Hay algo que yo puedo creer de mí para pensar algo diferente? No, pero tampoco puedo pensar que el Señor me dejó en la condición de la que me rescató. Soy justificado por su gracia. Entonces esa es la forma correcta que usted y yo debemos de pensar. Ya no debemos de pensar en lo que yo hice, debo de pensar en lo que Cristo hizo. Y si usted y yo pensamos en lo que Cristo hizo, ¿dónde va a estar la jactancia? ¿Dónde vamos a creer algo de nosotros mismos? Pero a veces nos encanta presumir, es que a mí el Señor me sacó de la drogadicción, es que yo era de los que andaban allá en el centro del estado haciendo rebatingue y el Señor de allá me rescató. Es que yo era cholo de mi barrio y Dios hizo una obra mayor que en mí. No, es la misma. Dios salvó a aquel que fue guerrillero, como Dios salvó a aquel que a lo mejor siempre estuvo en casa estudiando o viendo. Dios hizo una obra de salvación y no hay un concepto diferente entre el tuyo y el mío. Y dice, cada uno debe pensar con humildad referente a sí mismo. Y no solo referente a nosotros, sino a cada uno de los que estamos aquí. Él nos salvó siendo pecadores. Aquel que pudiese haber alcanzado la gloria de Dios sin Cristo puede pensar diferente de sí mismo. Pero todos aquellos que necesitamos la obra de Cristo para salvación, debemos pensar de esta manera. Y es chistoso porque a veces pensamos diferente. Y eso no tiene que ver con las labores y las funciones que Dios nos da dentro del cuerpo. Debemos de pensar igual, pero sabemos que tenemos responsabilidades y labores diferentes. Por la gracia del Señor, Él me ha permitido estar en un trabajo los últimos años donde me ha tocado estar al frente de un proyecto. Y yo siempre le digo a mis colaboradores o aquellos con los que trabajo lo mismo. Le digo, tú y yo delante de la empresa somos exactamente lo mismo. Somos trabajadores. O sea, el mismo que te paga a ti, me paga a mí. Y el mismo que te puede correr a ti, me puede correr a mí. Y el mismo que tenemos que rendirles cuentas, es lo mismo. Pero por funciones, a mí me toca revisar tu trabajo. Pero no me puedo sentir más que tú, ni tú te puedes sentir menos que yo. Y aquí es lo mismo. Obviamente hay diferentes funciones y hay gente que puede servir a la iglesia, pero no quiere decir que el valor de él sea mayor al valor nuestro. Hay funciones, claro, por eso les hago la aclaración. Obviamente tenemos un pastor, obviamente hoy me toca a mí el servirles trayendo la palabra. Tenemos gente que nos sirve de diferente manera, pero eso no lo hace superior en la obra de Cristo. Simplemente las funciones son diferentes. Simplemente le toca rendir cuentas por situaciones diferentes. Yo le platicaba a mi esposa hace tiempo, pues yo no puedo esperar que mis jefes le pidan cuentas a mis colaboradores. Ellos me las piden a mí y yo tengo que dar cuenta por ellos. Y esa es la labor que me corresponde. Pero no es que sea más, pero tampoco que ellos sean menos. Entonces pensemos con nosotros con cordura. Pensemos sabiamente, no pensemos de nosotros más de lo que debemos de pensar. Mi hermano, pero tampoco pensemos menos. Recuerdo, y lo pensaba esta mañana al repasar las notas, antes de que el Señor me añadiera vida nueva, nos pasó por otra iglesia y vivimos un proceso. Y llegó el momento en que nosotros, mi esposa y yo comentamos, o sea, veníamos de un lugar donde se nos había hablado de un muy alto concepto de nosotros, de repente entendimos que era correcto y se nos está hablando después de un concepto muy bajo de nosotros y de un día pensar que éramos reyes de la tierra,
El otro día estábamos pensando que éramos gusanos inservibles y lo platicamos ella y yo. Tenemos que llegar a la medida del estándar correcto. Es correcto que somos reyes y sacerdotes, pero también somos, como dice Pablo, el siervo de siervos, lo más vil que el Señor ha rescatado. Es el sándwich. No puedo pensar arriba, pero tampoco puedo pensar abajo. Tengo que pensar en la medida. Y a veces, mi hermano, nos es fácil irnos para cualquiera de los dos lados. O habemos hermanos que nos creemos mucho porque estamos aquí al frente, lo digo con todo respeto, y me creo y voy a hablar de mi persona porque yo soy el que traigo la palabra. ¿Me explico? Pero también puedo estar sentado ahí y decir, yo no valgo nada. Es que yo no sé hacer eso, yo no sé hacer aquello. No, pensemos con cordura. Somos iguales, diferentes funciones. Somos iguales, diferentes funciones. Tenemos el mismo valor delante de Cristo, pero tenemos responsabilidades diferentes. Si mi hijo ha sido salvo y yo he sido salvo, somos iguales, pero no puede esperar él que lo trate de la misma manera que a mí. Yo soy su padre y tengo responsabilidades sobre él. Es lo mismo, funciones diferentes, mismo valor. Por eso dice, no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense en la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Y es eso entenderlo. Y nosotros tenemos que ser renovados en nuestra mente y entender que el Señor nos está santificando, pero también nos está llevando a un proceso individual de humildad. Yo tengo que buscar ser humilde y esperar que mi hermano busque esa humildad. Si tu hermano se jacta de algo, se las verá con el Señor. Tú sé humilde delante de Él. Esa es la actitud correcta, la actitud que tuvo nuestro Señor y que nos dejó en esa conforme a la medida. No hay nada que podamos presumir. Dice Pablo, ¿en qué nos vamos a jactar? ¿En las obras? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de la fe? No, o sea, simplemente no hiciste nada, el Señor lo hizo todo, ahora te toca a ti santificarte. Pero en la salvación tú no hiciste nada y nadie de nosotros hizo nada. Entonces, esa es la medida correcta. Entonces ya tenemos, primer punto, santidad, humildad, y ahora vamos al punto, santidad, humildad, y ahora vamos al punto de unidad. Y vamos a ir a los versículos 4 y 5. Y dice, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Fíjese bien, individualmente, pero somos los unos de los otros. Ya somos un cuerpo, uno solo. Y leía un comentario que me gustó mucho de Tony Merida, o no sé cómo se pronuncia, y que dice así, dice, el camino a la unidad pasa siempre por la humildad. El camino a la unidad pasa siempre por la humildad. El Señor nos ha renovado, nos está santificando, nos está llevando al concepto correcto de nosotros en humildad, que pensemos humildemente en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos estar unidos. Es difícil unirse a un cuerpo o que un cuerpo esté bien unido cuando dentro del mismo cuerpo hay ese tipo de pensamientos que unos somos más que otros. Y tenemos el ejemplo claro y ahorita vamos a ir a la Escritura a saberlo. Pero no podemos pensar de esa manera. Es interesante, a mí me gusta mucho el fútbol y es interesante ver cómo cuando un equipo gana o queda campeón, les dan medallas a todos los jugadores, los que jugaron todo el partido y aún aquellos que estuvieron en la banca y que no jugaron a lo mejor ni un solo minuto del partido. ¿Por qué? Porque es un solo equipo y la función de cada uno era diferente y a algunos les tocó participar y unos fueron protagonistas y otros fueron pero fueron uno solo. Y cuando se menciona un equipo campeón, se reconoce a todas esas partes. Y no es para que nos reconozcamos entre nosotros, pero a lo que voy es, la unidad tiene que ver con uno solo y como dice aquí el versículo, la palabra es
e individualmente miembros los unos de los otros. Individualmente. Mi hermano, te guste o no te guste, Dios te ha añadido, si estás aquí y eres parte de esta iglesia, a vida nueva. A cada uno de nosotros. Y ya no somos miembros aislados. Somos uno solo. Individualmente cada uno de nosotros, sí, pero somos uno solo. Y esa es la parte interesante. El Señor nos salvó, nos santificó, nos hace estar humildes, pero no nos quiere lejos de un cuerpo. Nos quiere unidos. Hemos escuchado a lo largo de mucho tiempo. O sea, realmente al que el Señor va salvando, lo va añadiendo un cuerpo. No hay llaneros solitarios. No hay hombres que puedan decir, el Señor me está santificando y estoy viendo en humildad, pero yo sigo las transmisiones en línea y no me uno a un cuerpo. Las transmisiones en línea son una bendición. Claro, porque a veces no podemos estar aquí, pero no es el propósito. El propósito es la unidad, que seamos unos en Cristo. Y claro, a veces es hasta cómodo ver la transmisión en casa y dices, pues estoy aprendiendo y a lo mejor no lo tome a mal, menos ruido de los niños y me concentro más. No, nosotros necesitamos estar aquí conforme a la medida del Señor nos lo permita, obviamente. Pero realmente esto debe cambiar la forma en la que vemos nuestro cuerpo de vida nueva. Somos muchos miembros y tenemos funciones, pero somos un solo cuerpo, mi hermano, uno solo. Y es su obra, es su obra. Nosotros necesitamos realmente entenderlo y pasar ese proceso de santificación, de humildad y vivir en unidad a la iglesia que Dios nos ha añadido. Somos parte de ella y tenemos que vernos como parte de ella, individuales, pero parte. Y vamos a ir a la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Y nos brincaremos la parte de los dones, al rato regresamos a ella. Pero vamos a leer los versículos del 20 al 27. Primera carta a los Corintios 12, versículos del 20 al 27. Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. De manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Somos ya uno en Cristo y nos necesitamos. No podemos despreciarnos entre nosotros o no podemos pensar que no ocupamos a tal y cual hermano. Nos ocupamos todos, incluyendo, mi hermano, aquellos que somos difíciles de soportar. Sí, yo sé que soy difícil, pero me tienen que soportar. ¿Me explico? Yo sé que a lo mejor no soy muy agradable, pero soy parte de este cuerpo y tenemos que vivirlo creyendo. Aquellos que parecemos aún dañinos al cuerpo, ya que el Señor no se equivocó, el Señor nos puso aquí y podemos pensar, híjole, ¿por qué siempre me sale una uña enterrada? Pues no sé, fue diseño de Dios a mi cuerpo. ¿Y por qué mi dedo gordo está más chiquito que mi dedo de al lado del pie? No sé, fue diseño, pero tiene un propósito y una función. ¿Por qué el Señor me dio esta estatura tan chiquita? Que no piense que estoy pasado de peso, sino que me faltó crecer. O sea, la verdad es que
El Señor nos dio conforme Él quiso. ¿Sí? Y ahorita decimos, es genética, mira cómo te parece a tu mamá, cómo te parece a tu papá. Pero es Dios, Él está por encima de la genética. Y Él nos puso aquí con un propósito y no lo entendemos. Pero ¿qué pasa? Nos quejamos de las partes que no nos gustan. Decimos, si yo solo midiera 2'10", ya no me vería gordito. Si mis ojos fueran azules en vez de negros, si mi cabello fuera chino, si me saliera barba, porque a mi esposa no le gustan los 3 pelos que nada más me salen, pero el Señor me los dio así feitos. Entonces, digo, es broma, el Señor me llama a cuidar mi cuerpo y claro que debo adelgazar. Eso no me lo dio Dios, eso yo lo agarré por mañoso. Pero en la medida que Él nos formó, así formó a su iglesia. Así, mi hermano, trajo a cada uno de los que estamos aquí porque Él quiso. Yo no tenía pensado llegar aquí. Yo les he contado a veces mi testimonio. Yo llegué y hablé con el pastor y me creí bien pro. No, pues vengo a visitarte, te voy a evaluar unos meses y voy a ir a otra iglesia y voy a evaluarla y voy a hacer mi recorrido. Mentiras. Llegué aquí y el Señor no nos permitió salir. ¿Por qué? Porque Él quiso. Yo no pensaba, Él así lo decidió. Y tú naciste aquí porque el Señor quiso. Y el Señor te trajo hace 6 meses porque Él quiso. Y el Señor te trajo hace 4 años porque Él quiso. Si tú tienes un problema con tu iglesia, tienes un problema con Cristo porque Él fue el que te trajo. Así que, ojo con eso. Nosotros somos parte de un cuerpo al que Él nos ha añadido conforme Él ha querido. Entonces, cuidemos a los miembros, los unos de los otros. Estemos al pendiente. ¿Por qué no vino mi hermano que se sienta delante atrás de mí hoy? ¿Por qué tiene 3 semanas sin venir? ¿Cómo está su estado de salud? Cuidémonos. Y citando a la misma persona que les decía ahorita, tiene una frase que me impactó también mucho. Dice, nuestra fe es personal, pero no individualista. O sea, nuestra fe es el trato de Dios conmigo, pero no es individualista, no es para mí, es para todos. O sea, me salvó, me puso aquí porque Él quiso, como Él quiso, de la forma que Él lo quiso hacer. Entonces, nosotros tenemos que ser santificados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Tenemos que ser humildes por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Tenemos que estar unidos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Todo eso lo tenemos de aquí, mi hermano, de la palabra de Dios. Y como le decía ahorita, no solo lo que leemos aquí, sino el devocional que escuchamos el día en la mañana, el mensaje que recibimos el domingo, la plática que tenemos el martes con un amigo, lo que platicamos en casa en torno al evangelio. Todo eso va transformando nuestra manera de pensar y nos va santificando, nos va haciendo humildes, nos hace tener un sentido de unidad y ser uno. Ya no somos muchos, somos uno. Y después de esto, viene otra parte interesante. Aquel que tiene un proceso de santidad, aquel que va entendiendo la humildad y va teniendo el concepto correcto de sí mismo, aquel que se siente parte de un cuerpo, pues tiene que servir. Y viene el servicio. Y se lo digo porque este es el último punto, pero no, después habla del amor entre nosotros y habla de más cosas. Pero pues yo sé que tenemos hambre y queremos cenar, entonces vamos a tocar ese último punto y vamos a hablar acerca del servicio. Romanos 12, por favor, Romanos 12, del 6 al 8. Y dice, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Pero me encanta esa palabra, mis hermanos. Dios nos dio dones según la gracia a cada uno de diferente manera. Pero usa una palabra hermosa y dice, úsenlos. 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 Se lo vuelvo a leer por si no le quedó claro. Pero teniendo dones que difieren
según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Usémoslos. O sea, nuestro Dios nos ha dado dones. Usémoslos. ¿Sí? Y viene una lista, y la lista no es única. Tenemos otras listas y tampoco quiere decir que son las únicas maneras. No, pero lo que el Señor nos ha dado, y lo voy a ampliar, dones, talentos, cualidades, habilidades, todo eso tenemos que usarlas. Dios nos las dio. Nos las dio. Entonces, tenemos que usarlas. Y el lugar correcto es en su iglesia, en su cuerpo. No quiere decir que está limitado. Yo tengo mis dones para usarlos también fuera, pero Él me ha dado dones para usarlos también aquí adentro. No están limitados, pero tenemos que usarlos en el cuerpo. Y parece redundancia cómo lo habla. Dice, el de servicio en el servir, el que enseña en enseñar. Como diciendo, cada quien en lo que fue hábil o en las capacidades que Dios le dio. Mi hermano, nosotros tenemos que servir conforme a la medida de fe y conforme a los dones que Dios nos ha dado. Es evidente que muchos de nosotros tenemos dones parecidos o el mismo don o todo eso, pero tenemos que usarlo. Tenemos que usarlo. Necesitamos nosotros tener ese sentido de servicio, de servir a su iglesia. Y el Señor nos capacitó, como lo decíamos ahorita, desde, por así decirlo, el que tiene la función de dar cuentas por nosotros, que es nuestro pastor, hasta cada uno de nosotros que estamos sentados. Aún nuestros hijos, mis hermanos, tienen dones, tienen talentos, tienen cualidades. Tienen que usarlos para el servicio del Señor. Tienen que usarlos conforme a la medida que Dios nos dio. Y hay que tener claro que tenemos diferentes. Y no esperemos ver los dones, pero somos un poco legalistas. Si el Señor a mí me dio el don, por así decirlo, voy a agarrar uno aquí para no hablar, el de profecía, por tocar un ejemplo. Empiezo a ver a todos mis hermanos que no tienen el mismo don como no capaces. O pienso que eso es la mejor forma de servir al Señor. No, hay diferentes dones y cada uno tiene la importancia que el Señor le ha querido dar. A veces pensamos que estar parados aquí es lo más importante, pero qué importante es el hermano que sale, invita a alguien y viene y lo sienta aquí para que cuando la palabra salga de aquí pueda llegar a sus oídos. Ah, qué padre, alguien a través de la transmisión escuchó el mensaje. Sí, pero qué padre el hombre que Dios utilizó para conectar cables y unir señales y hacer cosas raras para que llegue eso. Pero pensamos sin humildad, como lo veíamos ahorita en el principio 2. Pensamos que el que se para aquí y el que está hablando ahorita aquí es el importante porque llega el mensaje. Cada uno es importante según el don que Dios le ha dado, cualidad o virtud. Pero tenemos que usarla para el servicio. Tenemos que usarla conforme a la medida que Dios nos ha dado. Somos parte de su iglesia, mi hermano. ¿Crees que eres grande porque Dios te dio tal cual don? No. Ahí te va algo. Se lo dio a su iglesia por medio de ti. Tu don es para la iglesia, pero se lo está dando a la iglesia por medio de ti. Y tenemos a Jaciel que canta hermoso. Ese don que Dios le dio, no nomás es para la génesis y que le cante al oído. No, eso es para que le dé gloria a Dios, pero para que nosotros también lo alabamos, para que le sirva de esa manera. ¿Sí me explico en ese sentido? Los dones que Dios nos dio son para el servicio de la iglesia. Prácticamente se lo dio a su iglesia y tú y yo solo somos portadores. ¿Qué nos dio? Conforme a Él quiso. Al que le dio el don de la hospitalidad, se lo dio porque así Dios le plació dárselo. Al que le dio el don de evangelismo, se lo dio porque así quiso. El de la enseñanza. Cualquier don que Dios te haya dado, virtud y cualidad, Dios te la dio porque Él quiso. Porque Él quiso. Así que si tú tienes un problema con tu don, mismo caso, ahí te las ves con el Señor, porque Él te lo dio. No lo adquiriste tú porque eres muy bueno. No lo aprendiste por tus horas de estudio. No lo aprendiste por toda la dedicación. Yo pasé 8 meses en clases de guitarra. ¿Y cómo sé que el Señor no me dio ese don? Porque solo me aprendí el círculo de sol. En 8 meses.
sea, y hay gente que en 3 semanas aprende un montón de cosas en música. El Señor no me lo dio. Mi esposa se ríe porque no tengo ritmo ni para aplaudir. Van todos así, yo voy al revés. ¿Me explico? Pero eso sí, cuando le canto al Señor, le canto y le grito, y a veces mi esposa hace como que cállate. A ella le dio el don porque ella sí canta muy bonito. Si no lo han oído, es otro tema. Pero es como Él quiso, conforme a la medida que Él quiso, no como yo quiero. Pero cada uno debe servir al Señor. Y ojo con esto, esos dones son para su iglesia. Esos dones son para Él. Y Él nos los dio. Y algunos son identificables, otros a lo mejor no los tenemos muy identificados. Eso es tema de otro mensaje. Pero todos tenemos dones. Tus hijos tienen dones. El Señor le ha dado dones a tus hijos, cualidades, virtudes. Hay que aprender a que eso lo use para el Señor. Hay que esforzarnos, hay que luchar con ellos para que les sirvan a la iglesia, para que eso que el Señor los ha dado, antes de usarlos en cualquier otro lado, primero los usen aquí adentro. Y ojo con eso, ¿por qué? Porque si nosotros como padres, de cierta forma, truncamos los dones de nuestros hijos, nos los vamos a ver con el Señor porque Él se los dio a la iglesia por medio de ellos. Entonces, cuidado con cada uno de nosotros que querramos frenar el don de Dios que le ha dado. Cuidado con aquellos que querramos callar esas voces cantantes que son como ángeles que ahorita hacen ña, ña. O sea, Dios le ha dado dones y Dios va a hacer cosas. Cuidado con frenar los dones. Cuidado con que tú pienses que tu don no es importante y no lo quieras poner al servicio de la iglesia. Cuidado, porque Dios se lo dio a la iglesia por medio de ti. No frenemos nuestros dones, pero también no frenemos el don que Dios ha dado a alguien más, porque son dones que Dios le ha dado a la iglesia por medio de cada uno de nosotros, individualmente, conforme Él quiso repartir, conforme a Él le plació dar, en la medida que Él quiso. El que canta muy, muy bien, como el que canta más o menos bien, a ellos les quiso dar ese don y los puso para el servicio, para alabarle, igualito. Ni el que canta muy hermoso debe presumir al que medio canta, porque Dios se lo dio, no hizo nada. Y al que le dio las capacidades de enseñar, Dios las dio. Y el que dio las capacidades para evangelizar, Dios las dio. Y el que les dio el de dar, Dios las dio. O sea, mi hermano, si tú ves a un dador, no es que sea bueno, perfecto. Dios le dio esas capacidades y ese don. No es algo propio de él. Dios lo pone, Dios lo incomoda y Dios lo lleva a que lo haga. Entonces nosotros debemos usarlo y no frenarlo. Y no frenemos el don que tenemos a nuestro alrededor. Voltea a tu alrededor y ve, y estamos llenos de dones. Estamos llenos de dones. Desde cualquiera, hasta nuestros niños chiquitos, hasta aquellos que nos recitan a veces con cánticos. Todos tenemos dones, mi hermano, y tenemos que usarlo. Y ahora sí, vamos a igual a Corintios 12, pero vamos a leer los primeros versículos, del 1 al 19. Ya voy a terminar. 1 Corintios 12 dice: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Sabéis que cuando eran paganos, de una manera u otra, erráis, arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie habló por el Espíritu de Dios. Nadie hablando, por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno les es dada la palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro la palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el único Espíritu, a otros poder de milagros, a otros profecías, a otros discernimientos de espíritu, a otros diversas clases de lenguas y a otras interpretaciones de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y es el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también en Cristo
pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya sea judíos o griegos, esclavos o libres. A todos se nos dio a beber el mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso dejará ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, no porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso dejará ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería el olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Vuelvo a decirlo, ¿tienes problemas por el don que Dios te ha dado? Velo con Dios. ¿Tienes problemas por el lugar donde el Señor te ha puesto para utilizar tus dones? Velo con el Señor. Pero en lo que a mí respecta y conforme a lo que el Señor me ha mostrado, nosotros tenemos que usar esos dones para la edificación de su cuerpo, como Él nos los dio, en la forma que Él nos los dio. Y claro, Él los va a ir desarrollando conforme a su voluntad, por medio del proceso también de santificación. Pero es una obra. Dice a cada uno, en el versículo 11, a cada uno según la voluntad de Él. O sea, Dios dio lo que quiso. Lo hizo como quiso. Nos puso donde le plació. Así que no se trata de ti y de mí. Se trata de la obra de Cristo. Él ya nos salvó, Él ya hizo todo. Glorifiquemos a Dios. Que nuestra vida sea una vida en santidad progresiva. Santos, sed santos porque yo soy santo. Porque la voluntad de nuestro Padre es vuestra santificación. Seamos santos, vivamos ese proceso de santificación. Seamos humildes, que nuestra mente sea renovada en humildad. Tengamos unidad y sirvamos a su iglesia. Sirvamos a su iglesia. Y termino con esto. Es curioso ver cómo de los tres primeros mencionados y después es el servicio, porque el servicio debe dar como resultado un hombre que vive en santificación, un hombre que vive en humildad y un hombre que vive en unión, en unidad. No podemos servir si no hemos pasado por este proceso o si no estamos pasando por este proceso. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a seguir santificando y el Señor nos va a seguir llevando en humildad y el Señor nos va a llevar cada vez a estar más unidos, pero también nos quiere llevar a servirle más y más. Y eso, mi hermano, no es para aquel que va llegando y se va convirtiendo. Esto es para el hermano que tiene meses, semanas, años, décadas y aquellos que tienen varias décadas. ¿Por qué? Porque nadie está terminado, nadie ya culminó. Todos estamos en este proceso de santificación, de humildad, de unidad y de servicio. Y fíjese, termina con esto. ¿Todo eso para qué es? Como lo dice en Filipenses, todo esto es para la gloria de Dios. Mi hermano, no vamos a estar unidos y nos vamos a servir para que todo el mundo hable, ay, qué bonita vida nueva. No, para la gloria de Dios. Voy a transformar mi mente y voy a renovar para la gloria de Dios. Todo esto como resultado de lo que Él ya hizo, no para ganar su favor. Todo esto por agradecimiento, porque Él un día le plació, me vio y dijo, pues Benjamín, te voy a salvar. Y no solo te voy a salvar, voy a empezar un proceso de santificación. Y no te voy a dejar solo, tú solito, te voy a añadir a un cuerpo donde vas a servir y donde vas a ser servido, donde te vas a preocupar por alguien y alguien se va a preocupar por ti, donde vas a buscar unidad con cada uno de los miembros. Y claro, hay afinidades, ese es otro tema, pero el Señor nos va añadiendo y nos tiene con un propósito. Él lo hizo conforme Él quiso. Así que no busquemos culpables, porque si vas a culpar de tus dones o del lugar que el Señor te puso, de la forma en que Él lo hizo, pues yo creo que erraríamos, fallaríamos al blanco. Al contrario, tenemos que agradecer que Él nos puso aquí por su gracia y por su misericordia. Y el transitar de mi vida, que no quiero decirlo para honra o algo al contrario, es si el Señor me llevó a un lugar primero, el camino que Él me había llevado y me había trazado, y si Él me tiene aquí, es el camino que Él me ha trazado, y si Él quiere que yo esté aquí el resto de mis días, así va a ser. Y si un día Él tiene un propósito diferente, Él lo va a mostrar. Pero en cuanto Él
haga esa obra aquí, aquí yo tengo que servir, aquí yo tengo que utilizar mis dones, aquí tengo que dar mis dones. Y termino con esta última frase. Recuerda que tu primera iglesia es tu familia. Tus dones, úsalos ahí. Tus dones, úsalo con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos. Esa es tu primera iglesia. Claro, aquí también. Y es lo que hemos tratado porque aquí nos concierne. Pero si Dios te dio el don de enseñanza y no enseñas en tu casa, y no enseñas a tu esposa o no enseñas a tu esposo, cuidado, ahí tienes que usar el don. Si eres misericordioso, ahí debes de empezar. Como dice esa frase popular, no puede ser candil de la calle y oscuridad de tu casa. Tus dones al servicio de tu iglesia, tu primera iglesia, tu casa. Sirve en tu casa. Utiliza esos dones que el Señor te ha dado para servir a tu casa. Sirve en tu casa. Y servimos como casa y luego venimos y servimos como cuerpo. Servimos como iglesia. Y ya que servimos como iglesia, servimos a una comunidad y una ciudad. Y así va creciendo la bolita. Pero empecemos entendiendo esta parte. El Señor nos salvó y no nos dejó en ese proceso nada más. Nos está santificando, nos está llevando humildad, nos unió a un cuerpo y quiere que sirvamos dentro de ese cuerpo. Así que esa es nuestra tarea. Ese es nuestro deber como alguien que ha sido regenerado y que ha entendido y ha escuchado la obra del Señor. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Agradecemos tu bondad, Padre, y agradecemos todo lo que tú has hecho, Padre, y estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Agradecemos tu bondad, Señor, para con nosotros, aún sin merecerlo, Padre, pero también agradecemos, Señor, el que no nos hayas dejado ahí errantes, Padre, o vagando, Señor, sino que tú has hecho una obra de santificación, nos estás llamando a humildad, nos estás añadiendo o nos has añadido a un cuerpo, Padre, y quieres que sirvamos, Señor. Y todo esto para glorificarte a ti, Padre. Yo te pido, Señor, que la palabra expuesta a nuestras vidas, Padre, transforme nuestra manera de pensar en lo que tengas que tratar con cada uno de nosotros. Sé que tienes que tratar con mi vida y creo que tienes que tratar con la vida de mis hermanos, Señor. Que sea renovada nuestra mente, nuestro entendimiento y que presentemos todo lo que somos, nuestro cuerpo completo, como sacrificio a ti, Señor, por la obra de la renovación que tú estás haciendo por medio de la palabra. Bendecimos tu nombre, Señor, y te pedimos que en todo tú seas glorificado, Padre. Amén y amén.